El término alta capacidad ha evolucionado desde los primeros estudios que lo asociaban a alto rendimiento académico y más tarde a un elevado cociente intelectual, hasta nuestros días, cuando se define como un potencial a desarrollar. Nombre y relación con las altas capacidades. Pues hola, soy Álvaro Pérez, Álvaro Pérez Izquierdo, y tengo altas capacidades, así que esa es mi relación. Pues yo soy Cayetana Eloisa Carmona Toro y yo soy una niña que tiene altas capacidades. Me llamo Rocío Gómez y soy madre de 2 niños con superdotación, altas capacidades con superdotación. Yo soy Elena y tengo altas capacidades diagnosticadas desde los 5 años. Bueno, mi nombre es Sonia, soy psicopedagoga y todo empezó en la carrera de pedagogía. Primero hice el trabajo de fin de grado realizando una investigación acerca de la formación que tenían los profesores y profesoras en el ámbito de las altas capacidades, saber si conocían el tema, si sabían tratar a estos niños y niñas. Y después, tanto en el trabajo de fin de máster de psicopedagogía como en el máster en orientación educativa, que tengo 2 másteres, pues también hice un trabajo de investigación sobre un taller de habilidades sociales para estos niños y niñas. En el primer máster enfocado a niños de primaria y en el segundo enfocado a niños de secundaria. Entonces, para todos estos trabajos he tenido que investigar mucho, leer mucha documentación y también estar trabajando con niños de estas características. Venga, soy Vicente Carmona Cotallo y me diagnosticaron de pequeño también con altas capacidades y además soy padre también de una niña con altas capacidades. Bueno, soy Eugenio Juan Rebollo Ramos, soy profesor de escuela, de primaria, y tengo alumnado con altas capacidades y he tenido en el pasado alumnado con altas capacidades. Además soy el secretario del colegio, tengo un hijo con altas capacidades, yo mismo soy de altas capacidades y además soy el secretario de la asociación ASA de Málaga de altas capacidades. Vale, me llamo Victoria Ruesca, soy mamá de 2 niños de altas capacidades. Entré en la asociación y hoy día, pues soy la vocal de formación para las escuelas de profesorado y las escuelas de padres y la vicepresidenta de ASA, de la asociación. Soy Elena y pues tengo altas capacidades. ¿Cómo definirías las altas capacidades? Mira, las altas capacidades no tienen un término claro. ¿Por qué? Porque tienen estos niños y niñas, personas también adultas, tienen muchas características, entonces no hay un término claro. ¿Qué pasa? Que lo que se hace es que se clasifican distintas categorías. Primero está la precocidad, que son niños, digamos, que desarrollan su inteligencia ellos se desarrollan antes que el resto, pero una vez que alcanzan la maduración ya se estabilizan con el resto de niños y niñas. Después está la sobredotación, que tiene una capacidad superior en diferentes actitudes al resto de alumnos y alumnas. El talento simple, que destaca solo en un ámbito específico, y el talento complejo, que destacan en más de un ámbito. Entonces, lo que se hace es clasificarlo en estas categorías porque no hay una definición clara. Y después también, si por ejemplo se toma de referencia mucho la teoría de los 3 anillos de Renzulli, que se dice que estas personas tienen un conjunto destacando de alta capacidad, o sea, una capacidad superior a la media, una alta creatividad y una alta, digamos, compromiso con la tarea. Si destacan estos 3 anillos, pues se considera una persona con sobredotación. ¿Crees que la sociedad comprende lo que son las altas capacidades? Pues yo creo que no, pero hay gente que a lo mejor tiene a una persona cerca que tiene altas capacidades y esa persona sí le ha explicado un poco lo que es una persona con altas capacidades. Pero como la mayoría de personas no tienen altas capacidades, pues la mayoría de la gente no lo entiende. No se creen todos que todos somos prodigios. No lo creo, sinceramente me he encontrado con muchos estereotipos del tipo de altas capacidades, sinónimo a prácticamente genio o sencillamente que lo saca todo con 10, 10, 10 y eso no tiene por qué ser así. ¿Cuál es algún mito de las altas capacidades que te gustaría desacreditar? Sí, que nacemos sabiendo, o sea, que inmediatamente que leemos algo o vemos algo ya lo sabemos y ya no necesitamos ayuda o ya no necesitan ayuda y que son muy seguros de sí mismos y que otro que me fastidia mucho es que creo que se les presupone una prepotencia que no todos tienen. ¿Vale? Hay algunos que son unos sabiondos y hay algunos que tienen una autoestima muy alta, pero no todos los niños con altas capacidades o todas las personas con altas capacidades tienen la autoestima alta,
ni todos se creen el centro del mundo. Incluso desde la tumba está impartiendo sabiduría. Soy yo el que lo ha recordado. Bueno, pues lo de las altas capacidades, todo el mundo piensa que los niños de altas capacidades, niños, niñas, pues tienen que ser niños con gafitas, niños que lo saben todo, sábelo todo, igual tipo calculín. Y yo le digo, es que volvemos a lo de la Wikipedia con pata, a mí me encanta, porque es que no lo saben todo. Ni son todos iguales, pero piensa que tienen que ser niños formalitos, niños calladitos así, con los ojillos abiertos, la gafita y demás. Es lo que te he dicho antes, y no es así. La gente tiende a pensar que las personas con altas capacidades tienen una vida facilitada por tener un don. Sin embargo, hay muchas dificultades emocionales, sociales e incluso académicas a las que se pueden enfrentar. ¿Crees que los centros educativos saben tratar estos casos? La mayoría no. Sobre todo los orientadores, la mayoría no. Pero justo ahora estoy en un instituto que sí, pero porque es un instituto diferente, es un bachillerato diferente, no es el bachillerato normal, es bachillerato internacional. Y ahí sí que veo que se interesan más, no por tratar a la gente con altas capacidades, sino tratar con un método que es apto o que interesa más a la gente con altas capacidades. Y eso sí que lo veo más, pero en la mayoría de institutos el método que tratan para las altas capacidades es poner más deberes o sacarlos a los niños a hacer una actividad que o bien les quita tiempo de clase, que mejor también, pero no les aporta nada, o bien es más aburrido aún. Así que no veo que haya mucha actividad. Bueno, la mayoría yo creo que no, pero hay algunos colegios, como mi colegio que yo estaba antes, que sí había profesores que sí los ayudaban, habían proyectos y cosas. Pero, por ejemplo, desde el COVID, ya en mi colegio, por ejemplo, después del COVID ya no había más proyectos ni nada. Lo volvieron a intentar, pero no había profesores, el profesor que lo hacía tampoco ya no estaba. Y ya en el instituto ya por ahora no hay nada, ya simplemente le están haciendo las pruebas a algunos niños que no estaban diagnosticados todavía. Y pues eso sí, pero a los demás nada. Es muy complicado encontrarte con un orientador que realmente sepa cómo tratar con esas personas. De hecho, en la mayoría de casos no se hace bien. Por ejemplo, el otro día, un psicólogo de la Seguridad Social me preguntó, yo le dije que tenía altas capacidades y me preguntó si cuánto de IQ saqué cuando las pruebas de altas capacidades hace años que no van por IQ. Y eso un psicólogo de la Seguridad Social me parece que debería de saberlo, ¿no? ¿Quién hace la detección? El profesor. Estamos en principio poniendo el foco de hacer ese diagnóstico en los profesores que no tienen mucha formación en alta capacidad. ¿Has recibido formación específica sobre cómo tratar a este alumnado? Bien, vamos a ver. En la carrera, el texto de alta capacidad que yo tuve que estudiar era, creo que medio folio. Voy a ser humilde y voy a poner un folio entero. Eso es lo que estudias en toda la carrera sobre la alta capacidad, en mi época, en mi tiempo, ¿vale? Es normal que el profesorado, cuando tenemos retos en clase, nos formemos en esos retos. Por ejemplo, tuve un alumno de DH, pues lo primero que hago es hacer cursos de TDAH. Tengo un alumno de dislexia, pues con problemas de dislexia, pues, o de disgrafía, haces un curso de eso. Tengo alumnado de alta capacidad y te formas en alta capacidad. Eso es algo normal, y es algo que yo hago, pero no es obligatorio. Entonces el profesorado puede decir, porque el problema no es no saber. Porque tú no sabes, dices, oye, yo no sé de esto, voy a leer, voy a enterarme. El problema es cuando tú crees que sabes. Ahí está el problema. El profesor dice, no, yo sé lo que es alta capacidad, y no lo saben, pero creen que lo saben. Entonces, cuando tú crees que sabes algo, no buscas una respuesta correcta, porque ya estás en la respuesta, crees que ya estás en la respuesta correcta. ¿Cómo fue tu experiencia en el colegio? ¿Recibiste apoyo? Pues, a ver, sí, o sea, tuve atención, pero no ayuda, porque desde mi colegio se hablaba sobre las altas capacidades. De hecho, teníamos un grupo de gente con altas capacidades, pero eso no ayudaba, porque no nos
hacían nada bien, simplemente a veces nos ponían más deberes o a veces nos sacaban de clase y la gente se preguntaba, ¿y estos a dónde van? Que, no, es que son los de altas capacidades. Y entonces te miraban raro diciendo, ¿y por qué él sale y yo no? ¿O por qué él tiene que hacer esto y yo no? Y pues al final eso, como que te distanciaban del resto de gente. Entonces eso a mí no me parecía bien y por eso mucha gente con altas capacidades no queríamos decirlo. Era como un tabú. Pero desde mi colegio no tenía tan mala experiencia porque éramos más gente y por eso, aún así nos llevamos bien con la clase. Pero llego a tener una mala clase y llego a no tener compañeros y estar solo y lo pasaría fatal. Pues en el colegio sí, algunas cosas y proyectos, como hacíamos un proyecto que podíamos profundizar en las cosas que nos gustaban, que a lo mejor si queríamos investigar un tema nos dejaban. Luego, al estar, por ejemplo, estábamos en tercero y segundo de primaria, la mayoría, normalmente había como tablets y ordenadores que solo lo usaban los mayores del colegio, pero al ser con altas capacidades y querer buscar información sobre las cosas, nos dejaban los ordenadores y las tablets porque pensaban que íbamos a poder saber usarlo y pues nos dejaban investigar sobre lo que quisiésemos. Bueno, la experiencia ya era particular, ¿no? Pero evaluado, pues yo creo que no lo comenté nadie. Yo creo que es una cosa que se quedó en casa y ya está. En aquella época casi estaba mal visto. A ver, entre la dislexia y la alta capacidad neurodivergente, ¿no? Era algo raro, ¿no? Pues en aquel momento ayuda, pues poca. Es verdad que los profesores, pues si te aburría un poco, pues te llamaban la atención o en aquella época, pues sí, nos mandaban más deberes a casa para que no estuviéramos aburridos, ¿no? Como teníamos mucho tiempo libre y lo terminabas pronto, pues un poquito más de deberes, ¿no? En aquella época el colegio fue así. Y el instituto, pues yo te puedo decir que falté el primer año incluso de instituto completamente, porque me resultaba tan aburrido. Lo probé, pero no fui ni siquiera a clase porque era, no sé, era tan obvio que fue triste. Es verdad que luego tuve que volver a ponerme las pilas en el segundo y suspendí y tal, y entré un poco en barrena porque lo veía aburrido. Realmente el instituto no me aportaba nada, la manera de explicar, al final fue un problema a la hora de eso. Y la ayuda pues prácticamente nula o casi negativa. ¿Has tenido problemas con el colegio por las necesidades de tu hijo? Con uno sí, con el otro no tanto. Con uno era muy demandante y muy inquieto, muy nervioso, entonces tenía su clase eran un poco más lentos, no porque fueran niños, sino por circunstancias. No habían tenido el curso anterior, habían tenido una profesora que había estado mucho tiempo de baja, entonces había como dos ritmos en la clase, porque como hacen batidora y los mezclan, pues tenían unos que habían tenido la profesora todo el curso y habían avanzado mucho y otros que se habían quedado un poco atrás. Cuando él entró, esto fue el primer año de primaria, entonces había niños que no sabían leer todavía, niños que ya leían y mi hijo que se estaba leyendo ya había terminado el primero de Harry Potter. Entonces, claro, él se aburría en clase. Pero claro, volvemos a lo de antes, como son 29, pues el que se aburre porque está nervioso, al final es un problema. Y en vez de pensar, este niño se está aburriendo, pues este niño tiene un problema. Este niño es déficit de atención, este niño es hiperactivo, este niño no atiende, este niño no se entera, este niño está en su mundo realmente, este niño está aburrido, ya se ha leído la página mientras los demás están todavía empezando y a lo mejor este niño pues, habría que haberle dado otra cosa. Pero bueno, al final sí se solucionó, tuvimos la suerte de tener, el primer año no tuvimos tanta suerte, pero el segundo sí, tuvo una tutora de quitarse el sombrero y consiguió que el niño se encontrara, que encontrara su sitio y a partir de ahí ya todo muy bien. ¿Cuál es algún desafío en términos de salud mental y bienestar emocional al que se enfrentan las personas con altas capacidades? Pues mira, ellos normalmente, digo normalmente porque no son todos, pero son muy, muy sensibles con temas, por ejemplo, de justicia y demás, de la moralidad. Lo llevan de forma diferente. Entonces, cuando alguno de estos niños y niñas, incluso personas adultas, ven que algo es injusto, no lo gestionan igual que una persona que no tiene altas capacidades. Le afecta más de la cuenta, son más sensibles. Después también son muy reacios a equivocarse.
tienen una tolerancia de frustración bastante baja, no gestionan, por ejemplo, cuando algo no les sale bien, no gestionan también muy bien el tema de que alguien les corrija algo que no han hecho bien. Entonces, eso a nivel emocional les afecta bastante porque la gestión emocional la tienen bastante bajita, hay que trabajarlo muchísimo. Y sobre todo eso, el tema de la sensibilidad que tienen y la gestión emocional con problemas de justicia y de frustración y demás. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Que se te escapan tus animalitos atontado! ¡No tiene ninguna gracia! ¡No deberías hacerle eso a un niño pequeño! ¿Y tú qué vas a hacerme? ¿Has tenido alguna dificultad para conectar con otros que no compartan tus intereses o habilidades? Antes y después de evaluarme. Yo creo que yo era muy introvertido. Es verdad que lo he controlado, porque creo que al final lo bueno que tienes es que eres capaz de evaluarte a ti mismo y saber por dónde tienes que... Entonces, ser capaz de controlar tus emociones, la inteligencia emocional, estudiar un poquito sobre el tema y ser capaz. Pero yo emocionalmente siempre he sido muy, muy inseguro, muy inestable y tal, y poco a poco pues he ido evolucionando, pues adaptándome. Pero es verdad que en el colegio lo pasa uno mal porque siempre está pensando qué dirán el otro, tal, no sé qué, porque siempre vamos... el pensamiento ese de qué pasará, ¿no? Más allá, no siempre estamos dándole vuelta a las cosas, no lo que tengo aquí delante, sino a lo mejor estás pensando ya mucho más adelante. Y en el instituto pasaba igual, ¿no? Estabas evaluando demasiadas cosas, parámetros para tu edad, ¿no? Esa madurez, esa juvenil hacía que estuvieras preocupado por ciertas cosas que no tenían mucho sentido en aquel momento. Y debo reconocer que poco a poco sí he controlado un poco más las emociones y soy más abierto socialmente. Una cosa que me costaba de pequeños horrores. No era una persona social de tener muchos amigos y tal. Y es verdad que ya puedo decir en la edad adulta que sí me manejo, ¿no? Más o menos ya sí lo he conseguido. Cielo, ¿te está costando adaptarte al instituto? Me está costando adaptarme a la Tierra. Es que ¿sabes qué es lo que pasa? Que yo tengo intereses por todo. Entonces es imposible no conectar conmigo. La disincronía es la falta de sincronización en el desarrollo intelectual, social, afectivo, físico y motor de un niño superdotado o con altas capacidades. Pues aplaudo el esfuerzo, jovencito. No me trate como a un niño, tráteme como a un colega. Vale. Esto es la mayor estupidez que he visto nunca. ¿Cómo puede decir eso? ¿Has buscado ayuda de terapeutas por las necesidades emocionales de tu hijo? Sí, hemos buscado, en un momento pues se han buscado más, otros momentos menos, pero sí, porque emocionalmente pues muchas veces entre la disincronía de la edad, el que ellas mismas no se entienden y demás, es necesario. También socialmente, no todos los niños de altas capacidades, pero sí muchos de los niños de altas capacidades tienen problemas sociales, de relación con los demás y eso. Entonces, sí es verdad que hemos buscado ayuda, pero lo que yo digo siempre, cuando busqué ayuda, que sea de especialistas en altas capacidades, porque si no, no lo entienden a estos niños, ¿no? Y nos ha venido bien. Lo sé, entré en el instituto a los 9 años. Intenté decirle a los otros niños que aunque mi estatura física era baja, mi estatura intelectual estaba por encima. Pero eso solo empeoró las cosas. ¿Has sentido alguna vez una presión adicional por tus capacidades? Eso sí. Hay muchas veces, sobre todo los profesores. Mis padres sí que lo entienden más, pero porque son más comprensivos ellos. Pero muchos profesores, cuando se enteran de que tienes altas capacidades, porque por alguna razón, bueno, sí, yo creo que sí que se debe hacer, se avisa a todos los profesores. Lo que pasa es que muchos profesores no entienden lo que son las altas capacidades. Entonces, si les avisas de que tienen altas capacidades, ellos piensan, vale, son más listos, entonces deberían de tener mejores resultados que todo el resto del instituto. Entonces te dicen, bueno, sí, tú has sacado un 9, pero como tienes altas capacidades. Entonces, como que te dicen que tienes que hacer mucho más y acabas incluso cayendo en la mala de los profesores o teniendo una rivalidad con ellos por eso. Pues por parte de mis profesores y mis padres nunca he sentido eso, pero por ejemplo había compañeros que como no entendían lo que eran las altas capacidades, pues sí decían, uy, que tienes altas capacidades y has sacado un 6, o a lo mejor cualquier nota que era más baja de un sobresaliente, pues los compañeros sí, pero porque no lo entendían muy bien lo que era altas capacidades. Sí, también, por ejemplo, de mi experiencia de primaria era como
oh Dios mío, la niña súper lista esta no ha sacado un 9 en este examen, entonces ya no es un genio o no sé qué. Entonces, son valores que el resto de, o sea, incluso los niños, la parte más vulnerable de la sociedad, por así decirlo, tiene metidos en la cabeza estos estereotipos. Y es algo, no sé, a mí me parece súper devastador que niños tan pequeños tengan unas ideas falsas tan marcadas en sus cabecitas como para poder hacer daño a otro niño. Hombre, claro, lo típico de que te llegue el profesor de turno y decir, con lo lista que tú eres. Oh my God, pero si tú eres una eminencia, tú vales para esto, tú deberías dedicarte a esto. Hermano, me han dicho 5 asignaturas diferentes que yo debería dedicarme a esto. No eres distinto, no eres único. No vas a hacer que me motive por decirme esto. Ya tengo ese discurso en la cabeza, sé perfectamente lo que me vas a decir. Puedo hacerte lip sync, en plan, puedo hacer playback de lo que me vas a decir. No me sirves. No me sirves, cambia el discurso o no te hago caso, en plan. Me daba coraje y todo y yo decía, no. Como no lo comentamos, no. En mi caso no, porque es verdad que como no es una cosa que no es que lo tuviéramos en secreto, pero tampoco le dimos importancia, a mis padres tampoco la situación familiar era así particular, entonces no le dábamos tanta importancia a eso, entonces es verdad que no me he sentido abrumado por tener alta capacidad y tener que hacerlo mejor que nadie, entonces en ese caso pues yo no he sentido nunca en esa sensación. ¿Crees que existen diferencias entre cómo son las altas capacidades para hombres y para mujeres? Por ejemplo, las niñas intentan esconderse más, intentan no sobresalir, intentan pues ser una más. Y a los niños, por hacer exactamente lo contrario, saltar saltar en términos de clase, de comportarse mal a lo mejor, o dar la nota, por así decirlo, se les aplaude. Es decir, este niño es súper listo, este niño es un genio, este niño lo que sea. Y si lo hace una niña, o sea, la sociedad lo tiene como bastante mal visto ese hecho. Y también conforme a las asignaturas o a los ámbitos que se le pueden dar mejor. Por ejemplo, un niño súper listo va a estudiar ingeniería, va a estudiar matemáticas, va a estudiar... y una niña lista, estudiará algo que tiene que ver con letras o algo que tiene que ver más con el ámbito de sanidad, pero ingeniería, matemáticas, es como que son esos estereotipos una y otra vez que la sociedad se sigue tropezando con ellos. A nadie le gustan las empollonas.